Hay un meme que dice, lo que pediste, lo que te llegó. Pues yo creo que eso pasa en el contexto bíblico con el Mesías. Las expectativas de Mesías que ellos tenían y que habían desarrollado a lo largo de muchos años, y el Mesías que es Jesús de Nazaret. Está claro que las expectativas de ellos no se cumplieron en la persona de Jesús. Está claro que el mesianismo que Jesús le propone es distinto, diferente, tiene valores, actitudes y acciones bien diferentes a las que ellos estaban esperando. Eso explica por qué lo condenaron, eso explica por qué lo crucificaron, pero también eso explica por qué Dios lo resucita. Porque hay que recordar que la expresión más antigua es el Padre lo ha resucitado. Más tarde, en esa elaboración teológica, los hombres comenzaron a decir resucitó. Pero si tú te quedas con las primeras formulaciones, esas que están sobre todo al inicio de Hechos de los Apóstoles, en el discurso de Pedro, nos encontramos con el Padre lo ha resucitado. Es decir, la manera de ser Mesías de Jesús concreta lo que el Padre quiere, realiza lo que el Padre quiere. Pero entonces hablemos de esas expectativas, que insisto, son expectativas que vienen desde la época de David, porque ahí comienza a generarse toda una expectativa mesiánica. Yo creo que al principio, cuando hay esos textos y cuando hay esa promesa a David, yo no creo que estaban pensando en el Mesías en el sentido en que luego se va a ir desarrollando. Pero bueno, se desarrolla y tiene unas características que si tú revisas a Jesús de Nazaret, no se cumplen. Por eso a mí siempre me ha gustado y quisiera, en estos días alguien me preguntó en un programa de televisión en qué momento quisiera tener. Y yo le dije, aunque sé que es una catequesis bautismal, aunque sé que es una catequesis eucarística, me hubiera gustado escuchar la explicación que el aparecido de Maús le contaba a Cleofás y al compañero. Me hubiera gustado escuchar esa homilía que le hace, claro. Porque seguramente a mí también me iba a arder el corazón. Entonces, Beto, ¿cuáles eran las expectativas mesiánicas que tenía el pueblo? Hay varias cosas que están sucediendo en la época en la que vive Jesús de Nazaret y que representan o que dejan ver muy claramente cómo es un pueblo a la expectativa, cómo es gente que está esperando algo, esperando que pase algo, y hay distintas formas de pensar y distintos movimientos que representan cosas de esas. Una de las que podríamos ver más claras es la que quiere sacudirse el tema del imperio, la que quiere sacudirse el gobierno extranjero, la que odia al extranjero invasor y gobernante, pero que además es tirano, ¿no? Entonces, hay una parte del pueblo que está esperando a un caudillo liberador, guerrero, que como en otras viejas épocas, la más reciente ahí cerquita, pues es la de los macabeos, Judas Macabeo, 50, 180 años antes, que organiza una rebelión y ganan, de hecho, un pequeño margen de tiempo de autonomía, de libertad, ¿no? Muy cortito, muy chiquitito y rápidamente fue un caos, pero están esperando eso, están esperando que venga alguien que organice ejércitos, que organice tropas, que organice estrategias, que levante los ánimos de toda la gente para declararle a Roma: nosotros queremos ser un Estado independiente. ¿Qué serían eso? ¿Los celotes, por ejemplo, podrían estar ahí? Ahí están todos los movimientos de guerrillas de la época, ¿no? Digamos que el nombre más conocido es el de celotes, que es un nombre más de la época de cuando efectivamente le hacen una guerra a Roma, y como tú decías, creo que el primero o segundo video de esta serie, los aplastaron en 5 minutos, cuando mandan las legiones a Jerusalén y cuando mandan las legiones a toda Palestina. Pero claro, ese nombre celotes termina retrotrayéndose hacia todo el siglo I, para hablar de bandidos, de rebeldes, de guerrillas,
y ahí hay una expectativa mesiánica. De lucha violenta, de alguna manera. Claro, la idea es una libertad que se va a conseguir a través de la batalla. Jesús no responde a esa expectativa. No. Es decir, si hay algo que está al otro extremo de Jesús, si hay una antípoda de Jesús, es ese Mesías. Y esa expectativa responde a una idea de Dios que está en la Biblia. ¿Sí? Que es lo que hablábamos también ahorita fuera de cámaras, ¿no? Una cosa que nos es muy difícil de entender es que en la Biblia hay distintas ideas de Dios, hay distintas versiones de Dios y hay distintas corrientes que hablan de Dios y en las cuales tenemos que ir extrayendo cosas y sacando jugos de cada una para ver cómo nos vamos haciendo una idea de una imagen que termina también siendo la imagen revelada por Jesús. Y está el famoso Dios de los ejércitos, está el Dios de la batalla, está el Dios que va al frente de los carros, ¿verdad? Está el Dios de la conquista de la tierra en la época en las narrativas de la época de Josué y todo esta, y está el Dios de las batallas proféticas de Elías que de alguna manera humilla al enemigo y cobra venganza del enemigo. No es el Dios de la Biblia. Es una versión, es una manera de verlo que va a justificar, por supuesto, esa expectativa. Es decir, los celotes, para juntarlos a todo bajo una denominación, tienen una expectativa que también responde a unas tradiciones bíblicas. Jesús no realiza esas expectativas. Ellos tuvieron que sentirse estafados por Jesús, porque ellos seguramente esperaban que Jesús montara un grupo religioso, le diera a cada uno una metralleta, como dirían en la costa, y levantara a tiros a todos esos manes. Claro. Ese era el sueño, ese era el plan. Y ese no fue el actuar de Jesús. Pero podría haber otras expectativas. Esto le voy a decir que en el grupo de Jesús hay al menos 2 personas que pudieran tener esas características. Estar vinculados con estos grupos. Judas Iscariote. Judas Iscariote, porque su apellido insinúa que porta armas. Iscar hace pensar, la sicar es el arma que usaban los sicarios de la época para matar. Y parece que la expresión Iscariote tiene que ver con esa arma. Y uno al que le ponen de apodo en la tradición, Simón el Celote. Simón el Celote. Entonces está claro. ¿Los esenios esperaban en alguien? Sí, los esenios tenían dos ideas de Mesías, de hecho. Ese era un grupo interesante, un grupo complicado con sus maneras. Pero mira que tenían una cosa que a mí se me hace muy parecida a los grupos tradicionalistas del catolicismo. Ajá. ¿Sí? Que están esperando un nuevo Trento, que están esperando que nos devuelvan la misa en latín y el canto gregoriano para todas las iglesias del mundo y para todas estas cosas, ¿no? Porque ellos tenían una idea de un Mesías, digámoslo así, como cultual, ¿sí? Mesías sacerdotal. Ellos tenían la idea de alguien que iba a rearmar todo el rito, los sacrificios en el templo, toda la cosa, porque de alguna manera habían roto con o por lo menos durante algunas épocas habían roto completamente con la élite del templo y con las... Y se habían marchado. Se habían marchado y tenían una idea de un Mesías que venga y nos recomponga la adoración a Dios como ritual, como culto. Y pues casi que uno podría decir que si hay alguien anticulto en el siglo I es Jesús de Nazaret. Uh-huh. ¿Sí? Que más o menos se burla de las oraciones, más o menos hace una parábola que es una parodia de la oración del fariseo contra la del publicano. Sí, o sea, Jesús y el culto no son dos palabras que se puedan decir en la misma frase fácilmente. No coinciden tan fácilmente. No. Claro, no. Ahí no hay nada. O sea, él no responde a esa expectativa en absoluto. Pero también ellos creían en que iba a haber que serían apoyados por ángeles. Los ángeles vendrían a apoyar al Mesías. Humillaría obviamente al enemigo por el poder de Dios y sería precedido por un tiempo de lucha y sería seguido por sus justos, a quienes llamaban puritanos de la ley. Ellos también tenían la idea de otro Mesías, por lo menos creían en 2 desde lo que se puede atestiguar en los textos que se encontraron. Y el segundo tenía más relación con de los celotes, solo que ellos estaban pensando como en una batalla más apocalíptica, una batalla más de estas luchas del bien y del mal con todos los seres intermedios y toda la cosa. Y los esenios piensan en eso.
piensan que el Mesías es alguien que acelera el fin del mundo en una batalla. Hay un eco de eso en el Apocalipsis. Claro, en el Armagedón. En la famosa batalla así de Megiddo, del Armagedón, y tienen esta idea, pero primero está la restauración cultural. Que te digo, me recuerda mucho a todos estos grupos que están esperando Que echemos para atrás 20 que siglos. venga y nos devuelva al esplendor, lo que para ellos consideran esplendor, de las viejas catedrales con sus vainas. Es decir, alguien que nos vuelva un museo. Y sus cantos gregorianos, sus cosas, claro, por supuesto. Sabes que en estos días fui a Miami, a una comunidad no católica, perdón, a una comunidad católica no romana, y hablaba con el pastor, con el cura párroco, y me decía, cada vez más las iglesias tradicionales están vacías. Y cada vez más las iglesias que aluden a otro tipo de énfasis, como la emocionalidad y cosas, están un poco más llenas. Pero bueno. Las no denominacionales. Pero está claro que Jesús no era esenio. Y te voy a dar el argumento más fuerte de por qué Jesús no era esenio. Los esenios de alguna manera tenían una élite cultural, Claro. de puros, una élite académica, por eso los documentos de Qumran y todo eso, porque como se dedicaba eran a estudiar y a leer y todas estas vainas, y Jesús tiene una opción para todos, donde caben los analfabetas, donde caben los pecadores, donde caben los publicanos, donde caben las putas, donde caben todos. De hecho, se sentaba a la mesa con ellos. Si tú recuerdas, las 3 parábolas de la misericordia en Lucas tienen como ocasión la crítica que le hacen a Jesús de sentarse a la mesa con todos. Están sus dos audiencias enfrente. Claro, este grupo, mira que hoy tenemos mucho de eso, ¿no? Si pensamos en Jesús, ¿qué significa Jesús en el 2025? ¿Y qué significan estas expectativas mesiánicas? Yo creo que hay mucho de eso, porque estos tipos, nosotros tenemos como mucho la idea de que la insistencia cruel de la pureza es la de los fariseos, ¿no? Lo que pasa es que los fariseos viven en las ciudades y viven en los pueblos, pero los esenios son tan estrictos en la pureza que ni siquiera se atreven a vivir en las... No, se van fuera. La gran mayoría, ellos tienen como unos asociados, ¿no? Asociadosesenios.org que están por ahí regados, pero el grueso de la élite... Están fuera. Y están fuera por un tema de pureza, porque creen que está contaminada la tierra, contaminado todo, y que la única manera de descontaminarse es aquí, y tienen un montón de baños y un montón de cosas. Ese no es Jesús, Pero yo creo que hoy somos muy así, en las religiones, de todas estas ideas de estas campañas que arman en las iglesias, en el catolicismo, en otros, de que tú no veas Netflix. ¿Sí? ¿Hay gente que arma esa campaña? Netflix, porque Netflix es ¿De verdad? que ¿Esa vaina existe? y toda la vaina es una manera de decir salte, vente para acá, para el desierto, porque aquí nos mantenemos inmunes, ¿no? No veas esto, no escuches esta música, no vayas por estos lugares, no. Toda esta idea de que ser cristiano es sustraerse de, no hacer opciones ¿sí? Por algo que nos... Pues, sino sustraerte, no veas esto, no hay que ver esta película, no hay que ver no sé qué, no recomiendo tal vaina, no vean nada, todo está prohibido, todo está no sé. El participar de la vida del mundo, digamos. Una autoexclusión es muy esenia y es muy a la espera del rapto. ¿Quiénes inventan la vaina del rapto? Estos grupos. ¿Quiénes inventan la vaina las desapariciones, el famoso left behind? Estos grupos. Es decir, es la misma expectativa de hace 2000 años de los esenios, pero en el siglo XXI. Jodan, esperar el rapto un poco de rato. Joda. Van anunciados. Y nada que llega. Oye, ¿sabes qué me parece lo más tenaz de todo eso? Que terminan siguiendo más a Juan Bautista que a Jesús. Claro, Juan Bautista los invita al desierto. Jesús los invita al lago. Juan Bautista les predica de todas estas cosas que tú estás hablando de penitencia y de separación. Jesús le predica de la cotidianidad y de las cosas de la vida. Los fariseos también tenían su Mesías, fariseos y saduceos. Y ahí se refleja un poco, especialmente con los fariseos, tal como nos transmiten en el Nuevo Testamento. Y eso también, de eso está repleto el tradicionalismo católico, por lo menos. Tienen una expectativa que tenía que ver con la ley.
específicamente con la ley y con las tradiciones, digamos, porque le dan muchísimo peso también a la tradición oral, tanto como a la tradición escrita, ¿verdad? Y entonces entienden que vendrá alguien que acabe con todas las discusiones, porque todas estas escuelas tienen discusiones todo el tiempo, porque arman sus midrash y sus targum y sus vainas, sus comentarios bíblicos de la enseñanza que dijo el rabí no sé qué, el rabí no sé qué, el rabí trata contra el rabí frente a todos los casos que podrían suceder. Y ellos están convencidos de que va a llegar un auténtico maestro, un auténtico intérprete, un nuevo Moisés, ¿verdad? Que es respondiendo a eso como Mateo va a escribir también su libro, y que va a, digamos, como a cerrar estas discusiones, ¿no? Esto nos llega un poco por los fariseos de la época de Jesús, pero también por los fariseos de la época después de que se acaba el judaísmo que conoció Jesús y que conoció Pablo y que conoció Pedro, porque ese judaísmo ya no existe. El judaísmo de los días de Jesús de Nazaret no existe. No, se acabó en el año 70. Se acabó. Y nació otro. Sin templo es imposible. Sin templo, que es un judaísmo de la ley, de la sinagoga, inicialmente muy de la circuncisión y sobre todo muy de la comida y muy del kosher, ¿no? Que subsiste hasta hoy. Y claro, a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, lo hemos visto, digamos, en el catolicismo, digamos, como esta necesidad de que haya una única doctrina, una única enseñanza para todos, que es una fantasía, es una ilusión, por lo menos en la historia no ha existido eso. Y es una pobreza. Lo dicen como si hubiera existido, pero nunca ha existido, pero lo dicen como si fuera un anhelo que en realidad es una pérdida, ¿sí? Que termina siendo una ganancia. Claro. El que no haya diversidad, en lo teológico, el que no haya diversidad en lo litúrgico, el que no haya diversidad en lo moral, el que no haya diversidad, que tiene que haber. Que tú sabes que esa es una de las desgracias de leer mal el Nuevo Testamento. Claro. En el Nuevo Testamento hay varios cristianismos. Claro. O sea, lo que pasa es que algunos... con varias morales distintas. Claro. Es decir, no me vaya a decir a mí que el cristianismo de Santiago es el mismo cristianismo de Pablo. Claro claro que siguen al mismo Jesús de Nazaret, pero la manera de seguir a Jesús de Nazaret es muy distinta a la de Santiago a la de Pablo de Tarso. Son distintas, Beto Vargas. El Pablo de 1 Corintios no es el Pablo de Romanos. Empecemos por ahí. Por ejemplo. Cambió, pensó en otras vainas, evolucionó, se corrige. Él se corrige. Cosas que digo en 1 Corintios ya las cambia en Romanos. Porque esa es la vida, porque es abrir camino. Nosotros hemos hecho estos videos 3 veces. Y hoy estamos diciendo cosas que no dijimos en el primero. Y hemos estado hablando de esto 20 años. Y estamos diciendo cosas que no dijimos antes. Claro. Porque vamos entendiendo otras. Y seguramente en 15 años, si estamos aquí, todavía Yu nos aguanta, vamos a decir cosas que hoy diríamos, esto está raro para lo que yo sé. Pero en 15 años va a tener mucho sentido. Fundamentalmente el pueblo esperaba un Mesías que fuera un rey judío. Un rey judío. Un líder humano cercano a Dios, quien garantizaría las fronteras bíblicas de la tierra de Israel. Imagínate tú, que nos volviera al reinado de David, a las fronteras del reinado de David. Las fronteras que aparecen, claro, en el relato. ¿Quién protegería al pueblo judío? Pues ese no es Jesús. Si ese es el Mesías que ellos están esperando, yo entiendo el sentimiento de estafa. Ese no es Jesús, porque Jesús renueva todo. Jesús casi que como en el dominó vuelve a recoger las fichas y las vuelve a revolver para que nos toquen otras. Porque entiende, primero, que su responsabilidad es para todos. Yo creo que en Jesús hay una visión universalista. Yo lo creo. No tan desarrollada como luego Pablo la va a desarrollar, claro, pero que ya se insinúa en los salmos y que Jesús de alguna manera plantea. Bueno, lo que pasa es que estas cosas son emocionantes. Lo que pasa es que en los evangelios hay varios Jesús. Claro. Porque como es la comprensión que los hombres tuvieron de Jesús. Paulatina en el tiempo. Paulatina, progresiva en el tiempo. Entonces hay varias visiones, ¿no? Pero del Jesús en general, de ese que hemos entendido y que hemos construido, que es al que seguimos, lo encontramos en una situación distinta, haciéndonos entender que lo importante del reino no está afuera, que lo importante del reino está dentro y que desde dentro se manifiesta
en valores y en acciones concretas. Que ahí cuando comentas esto, lo que pienso es en el recorrido que hemos estado haciendo y por qué lo hemos estado haciendo así. Nosotros empezamos diciendo hace una semana, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús Claro. es el Salvador, que es el anuncio por excelencia de los cristianos del siglo I y es la bandera con la que se van a los pueblos, se van de misión, con la que entran en las plazas, con la que entran en las casas, con la que entran en las sinagogas de las ciudades a contar la experiencia que llevan por dentro. Sí, Y cuando cuentan de eso, de lo que hablan es de un hombre crucificado. Es un total. hombre crucificado que ha sido resucitado por Dios, pero que fue condenado a muerte, que fue tratado como un malhechor, que fue tratado como un rebelde y que a eso llegó traicionado, abandonado, incomprendido, no solamente por la gente que lo ejecutó, de autoridades, sino por los mismos de su combo, ¿verdad? Y esos de su combo, que fueron los que vivieron con él la vida en la que está presente su pelea con la religión oficial, su transgresión de las leyes, pero también sus milagros, pero también su discurso sobre el reino, en medio de un pueblo que tenía unas ganas de que llegara un Mesías de todas estas maneras que hemos visto, ¿no? Que tenían muchísimas ganas de que alguien llegara y resolviera todo esto. Y lo que aparece, quien aparece y a quien van a predicar los cristianos como Mesías, no es a alguien que responda a todo eso, porque de nuevo nos vuelve a pasar el mismo problema de los moldes conceptuales. Creemos que el Mesías tiene que ser un rey liberador. No llega un rey liberador, pero llega alguien a quien llamamos Mesías. Entonces mostramos cómo este tiene otro tipo de reinado y otro tipo de liberación. Pero cuando lo traemos al culto del rey Mesías, vuelve a ser este de acá. Cristo. Entonces está el Cristo Rey con toda su vaina, con toda su corona, con toda su vaina, el mundo bajo los pies, no sé qué cosa, y entonces el Papa declara quién debe ser el rey de algún pueblo determinado, de algún país determinado. Esa es parte de nuestra historia, ¿verdad? Por el molde. Y perdemos por el molde el mensaje del Nuevo Testamento, y es ¿cuál es el mesianismo de Jesús? ¿En qué consiste que sea rey? ¿En qué consiste que sea líder? ¿En qué consiste que sea el liberador? ¿Es liberador Jesús? Claro que sí. Por supuesto. ¿Es liberador de las legiones romanas? No. Las legiones romanas acabaron con él. Entre otras cosas, porque las legiones romanas podrían seguir estando en cualquier otra forma, se transformaría. En cambio, aquellas, espero yo que sean... Tan es así que a la vuelta de 10, 12 siglos, eran los movimientos que se llamaban cristianos los que tenían legiones romanas. Que es una de las contradicciones de la historia. Contradicciones de la historia, claro, claro. Y yo creo que en eso tenemos que volver una y otra vez a los relatos de los evangelios, a los relatos del Nuevo Testamento, a estas distintas miradas de un primer Pablo, de un segundo Pablo, de unas cartas que no eran de Pablo, pero que están escritas a nombre de Pablo, de un Santiago, de un Pedro, de un todo, diciendo, yo vi esto, yo vi esto, y yo vi esto, y cómo recomponemos seguir a un hombre que se nos cuenta desde tantas perspectivas. Ahora, ¿cómo vivimos todo eso hoy? Es decir, ¿cómo seguimos a ese Mesías? Porque ya tú y yo no tenemos expectativas de Mesías como la que tenían los judíos, como la que tenían los fariseos, como la que tenían los esenios. ¿Será que? Yo a veces creo que sí. Tenemos unas peores. Yo a veces creo que sí. Yo a veces veo uno, no sé, mira las redes. Hoy en día los personajes de los que hablan las redes es que si Petro, que si Milei, que si Bukele, que si Trump, que si Putin, que si Zelensky. La lista tiene más, pero digamos que hasta ahí. Pero también hay unos ídolos, ¿no? Hay unos ídolos de cómo vive Cristiano, cómo vive no sé quién, cómo vive tal influencer que en no sé cuánto tiempo se compró tantos carros, sí, como esa... Yo te lo voy a poner así. Yo creo que la libertad financiera es una expectativa mesiánica. Okay. Yo creo que la religión esa que se inventaron, que no tiene iglesias, bueno, tiene muchas iglesias, pero no tienen una teología y un catecismo, pero que es una religión de la libertad financiera, es una expectativa mesiánica. O sea, toda la gente que se deja estafar en pirámides y en inversiones y en criptos y en un pocotón de cosas y trading, un pocotón de vainas,
porque le muestran en pantalla la vida del que yo entré hace 3 meses y ahora ya tengo un Rolex y yo no sé qué. Eso es una expectativa mesiánica. Esa gente que está diciendo, con esto salgo, con esto salgo. Es que el Mesías es eso, ¿no? Este es el que nos va a sacar. Bueno, ahora es como, con esto salgo. Yo me meto a esta vaina y salgo, ¿no? Eran los multiniveles de hace 20 años que hoy en día han evolucionado a todas estas cosas, ¿no? Y yo creo que esa es una expectativa mesiánica. Y yo creo que Jesús jamás va a responder a esa expectativa mesiánica. Lo que pasa es que hay iglesias que están calcando eso. Hay iglesias de libertad financiera. O sea, hay cristianismos. Los cristianismos de la prosperidad son cristianismos de libertad financiera. ¿Sí? No sé quién copió a quién, o eso es una dialéctica ahí rara. Pero eso es una cosa, de alguna manera... ¿Qué otras expectativas? De alguna manera... ¿cómo se hace? Ahora me fue la película de Denim. La sustancia... ¿De la juventud es una parodia enorme y cinematográfica de otra expectativa mesiánica, que es la expectativa de la belleza, de la juventud, del no envejecer. Es la bendita fuente de la eterna juventud, pero en el siglo XXI, con inyecciones y con tratamientos, botox y cosas. Que ahí habría que decir, lo más probable, si lo escuchamos a la historia, lo más probable es que ahí no haya nada. Claro. Lo más probable es que ahí no haya nada. Pues yo creo que, claro, yo sé que no sé si haya unas religiones cristianas montadas alrededor de expectativas mesiánicas. Yo creo que sí disfrazamos a Jesús de un mesianismo que no le corresponde, pero yo creo que en la vida del mundo y de la cultura hay muchas expectativas mesiánicas que siguen siendo falsas, siguen siendo embustes, y en las cuales Jesús siempre será decepcionante. Ese es el problema. Jesús siempre será decepcionante. Afortunadamente. ¿Tienen preguntas, doña Yu, don Caleb? ¿No tienen preguntas? Espero que ustedes sí tengan preguntas. Abajo vamos a juntar todas las preguntas que ustedes hacen y vamos a dedicar un programa, un en vivo, donde vamos a hablar de esto. Un en vivo donde vamos a compartir de esto. Jesús de Nazaret no es el Mesías que los hombres de su época y que los hombres impulsados por el interés y el poder desean y esperan. Jesús de Nazaret es un Mesías que nos invita a vivir desde unos valores que no son los que la prosperidad, la libertad financiera, el poder absoluto tienen. Por eso Jesús, sí, decepciona a muchos como Mesías. Lo importante es encontrarlo y entenderlo a Él para vivir desde Él y alcanzar la felicidad. Como un estar en la vida y un tener una vida digna, una vida emocionante. No como esa vida feliz que muchos nos han planteado. Suscríbanse a Relacionales Man está vivo, un pretexto de oración, un detonante de encuentro con Dios y de reflexiones como estas, pero llevadas al plano completamente y absolutamente cotidiano. Y bueno, la página www.hermanoestavivo.com. Y el WhatsApp es el 316-691-2334. 20 y pico años haciendo esto para que tanta gente se encuentre con el Señor. Tú sabes.